Buenos días, bienvenidos a Opiniones para Ser y Vivir Mejor. Hoy la discusión en nuestro país se centra en la cuarentena, si es total, parcial, progresiva o como quieran llamarla. Hay una suerte de contraposiciones. Por una parte, los ciudadanos, y básicamente representados por la mayoría de los alcaldes, aspiran a que el gobierno tome medidas más drásticas respecto a cuarentena. Y el gobierno dice que no es necesario la cuarentena total. Según, obviamente, lo que predica el representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile. Y este señor aduce de que no es recomendable la cuarentena porque va a provocar problemas serios en el abastecimiento. Yo creo que esa afirmación es liviana, por decirlo menos. Y no se olviden que la OMS habla o se dirige según lo que le cuentan desde el gobierno central. Pero la realidad aquí dice otra cosa. ¿Por qué? Porque hay países como Paraguay, en fin, que han adoptado medidas extremas para esta hipótesis de catástrofe, que es una pandemia y que nos tiene afectando a todo el mundo con este COVID-19. La discusión se centra hoy día en las medidas que se deben adoptar a partir de la realidad. ¿Y cuál es la realidad en Chile? Muy simple. El chileno es una persona que solamente obedece y aprende a patar la raja, por decirlo en buen chileno. ¿Cómo es posible que gente el fin de semana se vaya a la playa pensando que está de vacaciones? Entonces, si hoy día hay una cuarentena y hay un peligro invisible, eminente, la gente tiene que quedarse en las casas y salir lo menos posible. O sea, transitar lo menos posible. Y aquí me quiero detener porque tengo la impresión de que no existe una hipótesis de catástrofe, ni siquiera yo creo que la han construido, a partir de algo impensado. Ese algo impensado se llama COVID-19. Entonces, si no hay una hipótesis de catástrofe, y aquí me voy a relacionar el manejo de crisis y la logística. Si no hay una hipótesis de catástrofe, obviamente que no se puede construir nada y tampoco se puede enfrentar nada. Todo se vuelve una improvisación. Y la pregunta del millón es, ¿quién está actuando? Yo sé que hay a lo mejor un comité de crisis, hay una suerte de mesa de trabajo técnica, obviamente, compuesta por científicos, médicos, etc. Pero las hipótesis de catástrofe, y en este caso el manejo de crisis, es un asunto que tiene muchas aristas, porque aquí no solamente se ve afectada la población humana, a lo mejor animal, sino también se ve afectado otros elementos que son parte, obviamente, de toda la institucionalidad y la estructura, ¿no es cierto?, de un país, es decir, todos estos compuestos globales nacionales, que hablaba y me refería en otros videos. Pero aquí lo que importa hoy día es que está en juego la seguridad nacional. Y sobre eso se debe construir esta hipótesis de catástrofe.
Y obviamente que no solamente hay que preservar la salud de las personas, de los ciudadanos, de nuestros hermanos chilenos, sino que también hay que asegurar su subsistencia, es decir, que puedan llevar una vida relativamente normal sin que le falte ningún elemento físico, tanto desde el punto de vista de la salud como mascarillas, guantes, etcétera, alcohol, en fin, y tanto desde el punto de vista de su comida, su alimentación, su vestuario. ¿Y eso cómo se conjuga? Ahí está el problema. ¿Cómo se actúa frente a tres elementos básicos que son afectados por esta pandemia al ser humano? Primero, su salud. Eso es lo más relevante, lo más importante. En segundo lugar, su subsistencia. O sea, que tenga todos los elementos de protección contra el virus y la alimentación. En tercer lugar, hay que asegurar lo que hace cotidianamente, es decir, en este caso, trabajar. Entonces, las medidas deben ir en función de esos tres enfoques. Es probable que no se llegue a una cuarentena total si es que las circunstancias y la realidad nos dicen lo contrario. Pero hay que tomar medidas. Y acá yo no veo acciones disruptivas, creativas, geniales, innovadoras. Y eso es lo que le está faltando a ese comité creativo de manejo de crisis que acompaña al presidente de la República. ¿Se puede aislar personas? Sí. Bueno, hay que pensar en cómo hacerlo. Porque no es llegar y cerrar ciudades completas y nadie hace nada, digamos. Me refiero, se queda en casa viendo la televisión. No es tan así, porque la vida humana no es tan de negro o blanco. Entonces, aquí hay cosas que hay que hacer. Y todo depende de las acciones, porque para contener, que entre paréntesis es un virus invisible, porque lo ideal es que existiera una tecnología en que uno pudiera detectar en el celular que el virus está en el ambiente o que una persona lo lleva o lo porta. Pero no hemos llegado todavía a eso. Los países que lo han controlado, como Corea del Sur, los chinos, sencillamente aíslan. Por eso que a la persona que mantiene en control, al chino este que fue a Italia, casi se le cayó el pelo como estaban los italianos manejando la pandemia. Bueno, hay actos que pueden hacerse. Primero la cuarentena, después cómo hacer visible, ¿no es cierto?, el virus, digamos, en el ambiente. Espero que estén trabajando estas personas que se dedican a la tecnología para poder encontrar a lo mejor una aplicación o algún modo tecnológico para poder llegar a detectar el virus en el medio, en el ambiente. Después hay que tener una vigilancia activa y también esto puede hacerse de manera escalable, me refiero al control, en ciertas ciudades. Porque hoy día en Chile, obviamente que en la mayoría de las ciudades hay contagiados, pero hay regiones, localidades, zonas en que están sin contagios, como Iquique, por ejemplo, la región de Tarapacá. Entonces, todas esas medidas hay que tomarlas, pero acá no se trata solamente de aplanar la escala, ¿no es cierto?, progresiva de contagio,
sino que se trata de cómo manejamos la crisis. Obviamente que quien la lleva aquí es el campo de la salud, pero a la salud, que es el foco, ¿no es cierto?, tienen que concurrir otros instrumentos como la logística nacional. Tiene que concurrir también la defensa nacional. Y aquí es donde uno ve de que el gobierno eh, lo ve como que en algunas cosas titubea y no es drástico. Aquí lamentablemente hay que ponerse los pantalones y liderar. Si este es un, es una situación inédita. Por lo tanto, en este momento se necesitan que se tomen medidas drásticas porque el chileno no entiende. Imagínense que he visto niños que han salido a jugar con sus perros, con sus mascotas, cuando deberían estar estudiando en la casa o sencillamente confinados en sus domicilios. Entonces, aquí el que manda es el escudo nacional, por la razón o la fuerza. No hay más, porque si no vamos a terminar todos contagiados. Y vamos a colocar en peligro a toda esa gente que es vulnerable. La gente de la tercera edad, los niños. Leía hoy día en la prensa que hay un caso de un bebé en Estados Unidos que contrajo el virus. ¿Verdad? ¿No? Entonces, estamos hablando de que esto es una cosa total. Por eso que yo creo que la señora Carla Rubilar, en su entrevista de anoche, si bien es cierto, es muy respetable por ser médico, etcétera, pero los médicos también son humanos y se equivocan. Hay que escuchar en este minuto a otro tipo de personas, pero hay un problema, porque el gobierno no quiere entregar la oreja a los que saben y los que sabemos, las Fuerzas Armadas. Porque sí, ellos saben de manejo de crisis. Y yo sé que la defensa nacional, si actuara por sobre todos los ministerios y todos estos comités creativos y manejo de crisis, digamos, porque está manejado por políticos, la cosa cambiaría en este país. Cambiaría. Pero ahí está el dilema. El dilema está en que ¿quién se hace cargo de esta pandemia en Chile? ¿El mundo militar o el mundo político? Por lo tanto, es ahí la cuestión. Entonces, el manejo de crisis para esta situación, yo creo que debe estar en manos de otras personas. Porque, si bien es cierto, existe una hipótesis a lo mejor de catástrofe para esta pandemia llamada COVID-19, que es un enemigo invisible. Invisible. Bueno, si no existe la tecnología para detectarlo en el medio ambiente, hay que buscar otras medidas, otras fórmulas. Y esas fórmulas, esas medidas, se deben acercar lo más posible a la realidad, a lo que podría ocurrir frente, ¿no es cierto?, en el contexto de esta hipótesis de catástrofe. Y aquí tiene mucho que decir la logística extrema, porque hoy día, ¿qué es lo que está funcionando? Bueno, obviamente que no se quiebre la cadena de abastecimiento o de suministro, como les gusta llamar a los políticos. Pero eso es una parte nomás.
porque la logística extrema tiene que ir a contribuir a esas decisiones que son manejadas hoy día por ese comité. Y obviamente que la logística debe concurrir, pero estamos hablando de una logística que debe estar convertida, debe estar transformada, debe estar configurada para esto, para esta hipótesis de catástrofe, en esos tres ámbitos o enfoques que yo le llamaba, o que mencionaba, perdón, hace un momento atrás. Primero, la salud de las personas. En segundo lugar, que esas personas puedan subsistir, aunque estén confinadas, que tengan la alimentación, lo que necesitan, a lo menos lo básico. Y lo tercero es que las personas que pueden ir a trabajar lo hagan. ¿Para qué? Para que en este sistema económico no se detenga y la cadena productiva funcione a lo menos con cierta normalidad. Y ese es el punto. Esa es la cuestión. Bien, que tengan un buen día.